presentar y tenemos el gusto de atender a la presentación de Marino Massini en su presentación de seminario, y también la compañía de la familia de Juan, que es parte del grupo de autores que se tomó el afectuoso acto de venir acá y acompañarnos a ver esta presentación. Para mí es un momento importante de unión entre lo que son las personas que trabajan en el IFEBA y la familia de las personas que trabajan en el IFEBA. Y entonces el trabajo de Marina se hizo con un grupo de Juan Fiorenza, un grupo muy grande, y la cuestión es que Marina es investigadora principal del CONICET y es docente de la Facultad de Economía en la Cátedra de Ecología del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Además que es artista y es una persona muy interactiva. Y por eso vamos a entrar a algunas formas especiales de interacción que son las simbiosis. Y esperemos que disfruten el seminario y después podemos hacer preguntas. Bueno, buen día. Como ven, el título de la charla es Teléfono descompuesto entre plantas y hormigas, cortadoras, simbiontes y volátiles en un juego. Como ya lo mencionaron, Marina es artista y es muy creativa, entonces le encanta jugar con las palabras, me vuelve loca. Entonces, bueno, se nos ocurrió un juego para hacer mientras tanto, espero que no se distraigan mucho. Vamos a hacer un juego de teléfono descompuesto como hacíamos hace unos años. Yo voy a empezar por aquí y se va a pasar, digamos, así, después por hacia atrás se lo pasarán acá y tiene que llegar. No sabemos a dónde. Bueno, no sabemos, nunca se sabe a dónde llegan los mensajes. Yo arranco, no se me distraigan mucho, pero bueno, perdón, me está diciendo. Todo bien. Un grupo o dos grupos. Porque ahí tenemos la fracción. A ver. Ya quiere tratamiento, Martín quiere tratamiento. Saber cómo pasa por un lado y por el otro. Podemos hacer corredores, podemos hacer repetición. Bueno, muchas gracias. Para mí tiene su parte placentera, ¿no? Estar aquí, hacer este homenaje a Juan Fiorenza y a sus andanzas por el mundo químico. Y se me ocurrió este nombre del juego, creo que me sorprendí mucho porque se hace en todos los países, tiene nombres parecidos y distintos, y se sigue haciendo. Me sorprendí cuando escuché que mis hijas también jugaron, y yo me preguntaba, ¿no? Es esta cosa que nos enseñará este juego, y es esta de cómo el mensaje va cambiando, se va distorsionando a medida que pasan los participantes. Nunca sabemos cuáles son los participantes, nunca sabemos qué señales van a afectar la transmisión. Y también me gustaba porque en el teléfono descompuesto a veces uno hace un poquito de trampa y habla difícil, habla bajito, susurra, y fue un poco los comienzos de convencer a Pato de que los pastos tenían olor y que podían llegar a tener olor. Ella me decía que no, y entonces, bueno, a veces esos mensajes son muy suaves y podría ser que las plantas y los insectos sean mucho más sensibles de lo que creemos, ¿no? A pequeñas señales. Y bueno, como dijo, Juan hizo su doctorado y su postdoc con nosotros, y gran parte de los resultados que yo les voy a contar los tomó él en experimentos que diseñó y ejecutó y hizo. Y durante los últimos años se fueron incorporando Alexia y Sole a los muestreos o a los análisis de datos. Incluso hasta hace muy poco estuvimos con Juan analizando unos datos que les voy a mostrar, y que Sole todavía me está ayudando a tratar de entender y a que no haga yo el teléfono más descompuesto. Y en este proyecto la verdad que aparecieron muchas personas. Me encanta ver la Norma acá, que nos ayudó un montón a entender las hormigas o al hongo, gente de biomoléculas que nos está enseñando un montón y que nos da espacio para trabajar y para aprender. Así que la otra parte del teléfono descompuesto es que yo estoy interpretando lo que Juan nos contaba, lo que Juan midió, algunas veces yo estuve midiendo y lo que fui aprendiendo con él. Y entonces voy a contarles una historia que para mí marca la relevancia de estos resultados, por qué Juan hizo esto, algunas cosas, o por qué empezamos a estudiar esta interacción entre las plantas y las hormigas. Y también espero que este seminario y sus preguntas y este trabajo que estamos haciendo nos ayude a publicar estos resultados. Se imaginarán que es bastante difícil cuando tenemos que nosotros agarrar datos que tomó otra persona, pero
es lo mejor que podemos hacer y quiero que sigamos difundiendo y que estos datos estén. Y entonces mi historia comienza con, no sé, Martín no ves, pero bueno, Pedro, comienza con esta figura que muchos de ustedes quizás la vieron, es de Handel Price, tiene más de 30 años, es del 92. Y entonces a mí lo que, digamos, con Enrique Chaneton en ese momento, leímos ese trabajo y marcó gran parte de mi tesis de doctorado. Creo que hasta lo usaba en el curso de sí, ¿no? En la escuela para graduados. Y lo interesante es que hace 30 años él estaba marcando que la heterogeneidad en cada nivel trófico, tanto en el primer trófico como en los de los consumidores, no solo estaba dada por los factores abióticos, como cada uno de uno piensa, por los consumidores, entre los que estaban los herbívoros, por los patógenos, sino también los simbiontes. En cada nivel trófico puede o hay, en realidad hay, simbiontes que pueden generar heterogeneidad. Y esa heterogeneidad, incluso ellos lo marcan, que puede ser dentro de una misma población y entonces que los individuos sean distintos, que tengan distintos fenotipos, o también explicar la heterogeneidad dentro de la comunidad, en otro nivel trófico. Y entonces, como les decía, esta figura marcó y definió uno de los estudios de mi tesis, donde estábamos tratando de ver cómo la presencia de un simbionte dentro de las gramíneas, que no era evidente, podía estar afectando a los consumidores, a los herbívoros, y eso transmitirse a los parasitoides, que serían los consumidores o los enemigos naturales de esos herbívoros, y después a otro nivel superior, ¿no? Entonces, cómo esa cadena trófica podía ser, o red, podía ser modificada simplemente por la presencia de un simbionte. Y algo interesante que pasó en ese experimento es que en esos cajones que estaban acá, la biomasa, la cantidad de material verde que había con las plantas con alta presencia de ese simbionte o baja, era exactamente igual. Ese mundo era igual de verde, quizás si lo que nos pegábamos los insectos. Y entonces, pero había algo en el fenotipo de esos cajones que hacía que fueran distintos, que tuvieran distintos colores, que se vieran distintos. Y en vez de pedirle al chat que me hiciera una figura entre el hongo, la hormiga o el pulgón, decidí traer a Andy Warhol, ¿no? Y ver cómo este mito o esta figura puede ir cambiando, y ese es el parche de la comunidad, y ese es el parche que ven los insectos, ¿no? Y es una idea un poco más vieja todavía, que teníamos a Janssen, ¿no? Del 78, diciendo que los herbívoros no ven al mundo verde, sino que lo ven de colores dados por la cafeína. ¿Está todo bien? Es la cafeína, bueno, entonces Janssen del 78, antes, ¿viste? Uno no sabe qué pasa a los estudiantes y uno es el culpable. Bueno, y entonces Janssen del 78 hablaba de que los herbívoros no ven el mundo verde, sino coloreado por cafeína, taninos o un montón de compuestos químicos. Y entonces, Y entonces la pregunta que hoy trato de contestar con los datos que tomó Juan es cómo los hongos simbiontes, no solo el hongo endófito que estaba dentro de los pastos, sino otros hongos simbiontes que son muy frecuentes en la comunidad, pueden alterar y distorsionar ese mensaje que va de las plantas a las hormigas, ¿no? Y entonces voy a contemplar eso. Acá pueden ver a las obreras, ¿no? De una especie de hormigas que están consumiendo los tejidos de regras anual. Y esta foto la tomé también durante el doctorado. Una vez entré al invernáculo y vi todas mis plantas decapitadas por las hormigas, y ahí empezó mi interés en entender qué estaba pasando. Y lo que yo veía era que no estaban diferenciando entre las plantas con y sin endofitos. Entonces había alguna señal que no estaban percibiendo, que yo esperaba que percibieran y que no que percibían. Bueno, cuando entonces hablamos de las señales, esto es un pantallazo general, cuando tenemos que empezar a mirar ese mundo coloreado que podrían estar mirando los herbívoros, tenemos los metabolitos que son primarios, que son los que...
Los metabolitos primarios, ¿sí? Los metabolitos primarios que están en verde ahí, que están asociados más con el crecimiento, ¿sí? En este caso de las plantas, y con el desarrollo, lo que llaman las hormonas, que también están vinculados con el crecimiento y el desarrollo de las plantas, pero que también con las defensas de esas plantas, y en rojo, que no sé si se lee, están los metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos que ahora se llaman especializados, esperaba ver más gente de fisiología, creo que Charlie me lo enseñó en un seminario, que ahora estamos viendo que a los metabolitos se les dice especializados porque no siempre son secundarios, afectan el crecimiento y además no siempre es tan fácil de reconocer si son defensivos o no, porque dependen del organismo y del contexto. Y dentro de esos metabolismos especializados hay distintos grupos que están involucrados y que pueden actuar sobre algunos organismos o no, para los terpenos, los compuestos aromáticos, los volátiles de hoja verde, ¿no? Es el olor a pasto que a veces sentimos, fenoles, flavonoides y compuestos nitrogenados como los alcaloides. Y eso es lo que empezamos a tratar de ver, empezamos a tratar de trabajar con Pato, a diferenciar entre las plantas, primero con endofito y ahora con otros simbiontes, con esos grupos químicos. Y quiero rescatar este trabajo bastante reciente, en el que hablaban de los compuestos volátiles de distintos grupos de hongos. En este trabajo ellos crecieron 43 especies de hongos en cajas de Petri, y midieron la emisión de volátiles, todo supuestamente bajo las mismas condiciones ambientales, porque sabemos que los olores de los hongos pueden cambiar. Y entonces lo que en este ordenamiento pusieron el blend, ese perfil de compuestos aromáticos, de volátiles de distintos grupos de hongos dentro de las 43 especies, tenían parásitos, hongos micorríficos, fitopatógenos y saprobióticos. Y entonces, si están familiarizados en el ordenamiento, la distancia de los puntos en ese plano marca de cuán diferentes son, y los rojos son los hongos que llamamos micorrícicos y que, fíjense que están muy separados de los otros dos, y eso quiere decir que producen un olor muy distinto. Todos sabemos que los olores de hongos, algunos los reconocemos, se usan en las comidas, se usan para reconocer el estado de una comida, y también se usan para proteger o para otras funciones. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿cómo micorrícicos? ¿Pero qué? ¿Los crecían en caja de Petri? Bueno, las especies que ellos consideraron eran ectomicorrizas, no las micorrizas con las que nosotros en general trabajamos, con los hongos formados de micorrizas que nosotros trabajamos. Entonces, es muy importante tenerlo esto en cuenta porque algunos simbiontes no los podemos hacer crecer aislados e incluso no nos interesa que crezcan aislados. Y bueno, y entonces ahora voy al pastizal pampeano, a una foto que así no se ve tanto, pero es un pasto donde se ha promovido el crecimiento de regras anual, una gramínea de invierno que es europea pero que está naturalizada y es nuestro modelo de estudio. Y en este bello pastizal puede tener una alta cobertura y esa gramínea en general está asociado a un hongo endófito, es decir, que está adentro, que se llama Epicloe occultans. No se ve, se transmite a través de las semillas, muchos de ustedes trabajan con ellos o conocen o se han escuchado hablar de ellos, y entonces este hongo se transmite de la planta a la semilla y podemos tener una planta con el hongo y sin el hongo al mismo tiempo. Y lo que hicimos con Pedro fue hacer relevamientos y con los dos Pedros, y ver cómo eran las frecuencias de plantas con este endofito en los pastizales de la Pampa de Primera, y es muy frecuente que las plantas lo tengan. Y esta simbiosis, acá se puede ver el hongo, bueno, se podría ver el hongo entre las células de la leurona y las hifas, y esta simbiosis se lo llama como segura o amigable porque produce alcaloides que no son tóxicos para el ganado. Ya se sabe que en general las plantas con endofitos producen distintos grupos de alcaloides y en el caso del regrasa anual produce unos alcaloides que se llaman del tipo lolinas, y hay variabilidad en la producción de esos alcaloides, a veces son muchos, a veces pocos, y depende del fenotipo, del hongo, del plasto y también de las condiciones ambientales. Y estos hongos se sabe que tienen un efecto sobre los herbívoros, y entonces en general a esta simbiosis se la llama mutualista porque el hongo les provee defensas antiherbívoros, contra los invertebrados al pasto, y a su vez el pasto le provee hongo
carbono al hongo. Y bueno, y este es el modelo con el que estuvimos trabajando durante todos estos años. Y entonces, si ustedes ven en el pastizal, tenemos una relación que la marco con amarillo, donde tanto la planta como el hongo puede tener en determinados contextos efectos positivos, beneficios de estar asociados, entonces en algunos momentos es mutualista. Tengo la interacción entre la hormiga y el pasto, que la grafico como amarillo y roja porque tiene un efecto perjudicial. Y una cosa muy interesante que aprendimos del hongo, de este género, digamos, y en sistemas americanos, es que tiene una asociación mutualista con un hongo. Y este es obligado. Este hongo, yo lo puse que es un sirviente obligado, está en el nido, está en el suelo, y en realidad, espero no equivocarme, las hormigas cortan los tejidos que llevan hacia el nido y se alimentan del hongo, es decir, que no se alimentan de las hojas. Por eso uno podría decir, es una víbora, no es una hormiga. Bueno, sí, corta las plantas, pero no es que las consume. Y en esta interacción, yo la marqué, hay un montón de intercambio de información entre el hongo y la hormiga. Y para entender un poquito más, agarré esta figura de un paper también reciente, que no sé exactamente, pero que cuando la hormiga recolecta una hoja y tiene su primer contacto, esa hoja podría tener un microorganismo, como el endofito, que acá está marcado en verde, y lo lleva al hongo. Cuando lleva ese hongo, al hongo de su nido, esa hoja tiene olores, ¿no? Podría tener volátiles y qué sé yo. Y además, el hongo empieza a producir otros químicos, otros volátiles asociados a ese material que está recibiendo. Esa señal, esa firma química, la recibe la hormiga y puede generar cambios en su recolección futura. Es decir, que ahora la hormiga se dice que aprendió a partir de ese tejido y entonces puede seguir recolectando ese material o no. Y entonces en el segundo contacto la cosa cambió en función de ese primer contacto. Y entonces esto es este marco es la idea que aprendimos en estos años y que hasta hace poco no se hablaba de los microorganismos que venían en la hoja, pero bueno, ahora se está considerando. Entonces acá tenemos dos simbiontes, tenemos al hongo endofito y al hongo del hormiguero, y tenemos también a los hongos formadores de micorrizas, estos hongos que están en las raíces, que pueden estar en el mismo hospedante del endofito. Y entonces tenemos tres tipos de hongos, que yo voy a mantener esos circulitos para hablar, y fíjense que la pregunta es cómo estos tres tipos de hongos pueden afectar la interacción planta-herbívoro. Sin contactarse, estando en distintos lugares, podrían estar comunicándose. Y la hipótesis es que los simbiontes de plantas inducen la emisión de señales químicas que aumentan la resistencia de los hospedantes a las hormigas. Quería seguir, no es necesario que miren esto, pero además de estar alejados, estos tres tipos de hongos son filogenéticamente muy distintos, están muy separados y además imagínense que en los pastizales donde no estamos no hay pastos con este tipo de hongo endófito, entonces también es un encuentro como extraordinario o contemporáneo, si quieren, entre estos hongos y el hongo del hormiguero. Y ahora hay varias iniciativas o proyectos para estudiar la diversidad de hongos en los suelos, para proteger esa diversidad edáfica y en particular de los hongos formadores de micorrizas, esta SPUN, y espero que puedan contarles la diversidad molecular y que nuestros estudios ahora empiecen a entender no solo usar inóculo de hongos o algunas especies, sino saber bien qué especies están interactuando con las plantas. Después de haber presentado al modelo, a la simbiosis, y voy a contarles algunos resultados, así que tomé 4 experimentos que, como les dije, hizo Juan, y algunas conclusiones y perspectivas o preguntas que tenemos y que podemos compartir. Antes de empezar con los experimentos de Juan, quiero decirles que hace rato, hace más de 10 años, que estamos intentando medir los volátiles y entender un poco qué es lo que pasa con el endofito y eso que les dije, si realmente los lolinas era lo único que cambiaba químicamente.
Ahí está Pablo o Luis, que empezaron a usar una nariz electrónica que teníamos acá en el instituto y que nos permitía generar estas manchas. No sabíamos qué compuestos químicos estaban, pero podíamos usar la nariz y ver si la cantidad de lo que percibían distintos sensores era distinto, y entonces teníamos las plantas E más y las plantas E menos que producían un perfil distinto por lo menos, pero en el mismo sensor una producía más que la otra. Y este trabajo estuvo publicado en Pablo y después algo parecido envió Juan, e incluso con María y con Nacho estuvimos mirando si ofreciéndoles pasto cortado con y sin el endofito y ver si el ganado lo reconocía, y vimos diferencias, y entonces empezamos a hacer experimentos de mezclar a ver si el ganado lo percibía, bueno, y ahí quedó, pero hay alguna aplicación. Con las hormigas ni les cuento, la molesté a Laura, a Mirta, desde que vino Pato estoy tratando de entender por qué se comieron mis plantas, se había atado, y las plantas en mi experimento estaban con brosa, y entonces nosotros queríamos ver si la brosa interfería y podía proteger a las plantas, y acá Laura y Pato, acá Mirta viviendo en unas colonias más chiquititas, no como las que usamos, acá está el hongo de las hormigas, donde tratábamos de medir cosas, y la verdad que fracasamos, y teníamos unas pequeñas colonias, les dábamos hojas, fíjense en nuestra ignorancia, ¿no? O por lo menos digo yo, les dábamos hojas cortadas, les dábamos hojas de otra cosa, entre la brosa, veíamos cómo recolectaba y dañaba hasta que vino Juan. Y bueno, Juan nos salvó. La verdad es que nos ayudó a traer hormigueros y a armar con la reina, que en el caso anterior, y entonces empezamos a poder estudiar en las parcelas que ustedes pueden ver acá atrás, la producción de volátiles. Ahora justamente están sembradas estas parcelas, entonces teníamos parcelas con alta y baja proporción de semillas con el endofito, y entonces van a verlo a lo largo de toda la presentación, E menos son las de bajo y E más, qué sé yo, y ahí empezamos a ver cómo hacíamos para analizar, para cuantificar mejor la producción de esos volátiles en estas parcelas, que en general las poníamos para producir semillas, pero bueno, alguna vez hicimos experimentos, y entonces en biomoléculas pudo empezar a determinar la composición y la concentración. Y una cosa muy interesante, y este trabajo está publicado, empezamos a ver esa variabilidad no solo por la presencia de endofito, sino a lo largo del ciclo de la planta. Entonces queríamos ver si en planta, en el estado vegetativo, reproductivo, o cuando yo estaba muerto en pie, porque es una gramínea anual, si la producción de volátiles difería y cuáles eran los volátiles que hacían las diferencias. E incluso teníamos partes cortadas y no cortadas. No voy a contar estos resultados, pero la verdad es que nos sorprendieron un montón. Tengo que reconocer que nos costó mucho entender esto, y mientras escribíamos el trabajo decidimos que lo hacíamos nuevamente. Y entonces al año siguiente tuvimos parcelas igual, y colectó Juan los volátiles con esas bolsas de horno y con unas bombas que tiene pata. Y entonces teníamos las plantas en distinto estadio, y coleccionó más y todo. Y una cosa que queríamos medir en estas parcelas era no solo la producción de volátiles a lo largo del ciclo, sino que también queríamos ver la producción de alcaloides, porque si estábamos diciendo que estaban las lolinas, queríamos ver si había alguna diferencia entre la producción de estos dos compuestos que podían estar actuando como defensas. Y bueno, estos son los datos que estuvimos mirando hasta hace poco, y que ahora les voy a dar resultados preliminares, pero que tenemos, les voy a mostrar solo el estadio vegetativo y reproductivo de las plantas, con las parcelas que tenían baja nivel de infección en menos, parcelas que tenían en más, y entonces fíjense que en estadio vegetativo, parcelas en más tenían como 3 veces más esa producción de volátiles que la del estadio reproductivo. Y el 97% del volátil es el Z3-hexenilacetato. Es un volátil de hoja verde, este que yo les dije que tenía olor a pasto verde. O sea, hay un poquito más de otros compuestos, pero son muy raros. En cambio, en el reproductivo hay muy poco, y ahora hay muy poco, pero la contribución de este volátil es mucho menor. El 50% corresponde a otros volátiles, que es lo que estamos analizando con sodio.
Ahora, ¿qué pasaba con los alcaloides? Bueno, fíjense, las plantas en menos no tienen alcaloides de lolinas, es decir, que la barra verde no está. Y en el estadio vegetativo, donde el endofito inducía la producción de volátiles, había muchos menos alcaloides que cuando estaba en el estado reproductivo, que es lo que dice acá, ¿no? Como que a lo largo del ciclo vemos este cambio en dos compuestos distintos, en metabolitos secundarios, que podrían actuar como defensas y que son inducidos por la presencia del endofito. Pero cuando empezamos a estudiar y a entender un poquito más qué era el Z3-hexeniacetato, es de aquí que descubrimos que los hongos formadores micorrizas también lo pueden inducir. Y ahí nos queríamos agarrar la cabeza porque los experimentos los habíamos hecho en suelo, en tierra, sin esterilizar, y empezamos a dudar de lo que estábamos haciendo. Y entonces Alexia tenía un experimento en invernáculo con suelo estéril, en el que había inoculado a las plantas en más y menos, con 3 hongos formadores de micorrizas, acá están los nombres, y entonces dijimos, chao, tenemos la oportunidad ideal para ver la interacción entre estos dos simbiontes. Tenemos plantas con endofitos, sin endofitos, con inoculadas y no inoculadas, a ver qué es lo que está pasando, porque ¿cómo es esto? Si los patrones que estamos observando afuera se deben a esta interacción. Y entonces Juan y Alexia midieron, los coleccionamos, y entonces empezamos a mirar qué producían estas plantas, y en estados vegetativos pasó lo siguiente. Teníamos las plantas no inoculadas y las plantas inoculadas con micorrizas. Tuvimos muchísima variabilidad en la producción de volátiles, como lo ven, pero bueno, como estaba bloqueado y sabemos que el invernáculo tiene las suyas, encontramos diferencias significativas debidas a la interacción entre el endofito y la presencia del inóculo. Fíjense que en los N- no había diferencias entre las plantas con y sin el endofito, pero sí había diferencias significativas, no se engañen la cara, sí había diferencias significativas entre las plantas con distinto nivel de infección, con endofitos además de las micorrizas. Y entonces ese efecto, fíjense, que se repetía con el Z3-hexeniacetato que les conté antes. No había diferencias, si ustedes miran los valores, casi todo, otra vez, más del 90% corresponde al hexeniacetato, si comparan estas barras con estas. No dice, pero esta diferencia se mantenía en el Z3-hexeniacetato debido a la interacción de los dos simbiontes. Este trabajo salió publicado este año, y entonces ahí apareció como que solo en presencia de micorrizas el endofito inducía la emisión de este volátil de hoja verde. Bueno, como les había dicho antes, la cuestión era, claro, nosotros ponemos hojas cortadas, o las hormigas ahora no reconocen, o qué pasa, que no hay diferencial, tenemos un montón de variabilidad, hacemos un montón de experimentos y nunca logramos tener un resultado. ¿No será que nos estamos perdiendo la comunicación o el intercambio de señales entre la hormiga y el hongo? Y ahí es donde Norma nos ayudó a cultivar el hongo, aprendimos, Juan hizo maravillas, y todavía no. Empezamos a tener los hormigueros con el hongo, ya no eran esas colonias mini que teníamos antes, cuando teníamos la reina, donde teníamos todo, y entonces teníamos estos dos tapas conectados por un puente a macetas o a una arena donde les ofrecíamos plantas en más y menos, ¿no? Y entonces durante 5 días les ofrecíamos las plantas y mirábamos el daño de las hormigas que producían en esas plantas. Y entonces, como les digo, cada día les ofrecíamos distintos por el mismo par, y durante 9 horas las dejábamos alimentarse a las hormigas y veíamos qué pasaba. Y el resultado era que medimos la proporción de daño de las hormigas a las plantas. Fíjense que en el primer día dañaron por igual las menos y las más, y ya al segundo día empezaron a dañar menos las demás, y ya al quinto día había diferencias muy significativas entre el daño de estos dos. Y es ahí que dijimos, claro, a este proceso que se lo llama aprendizaje o rechazo demorado, era lo que nos estaba pasando y lo que nos estábamos perdiendo.
Y entonces la actividad de la recolección de las hormigas depende del tiempo y la hipótesis es que es luego de que los tejidos interactúan con el hongo simbionte de las hormigas. Y ahí es lo que le decía, entonces tomamos hongo de distintas colonias, como Juan, hongo de las distintas colonias y lo cultivó en cajas de Petri. Fíjense, acá tenía el hongo, lo cultivó y les puso una fuente de emisión de ese volátil. Como el Z3-hexenilacetato es muy común, se puede comprar, y entonces teníamos una situación control en el que teníamos un papelito de filtro en el que dábamos aceite mineral y otro papelito de filtro donde estaba el aceite mineral y el hexenilacetato. Cerró las cajitas de Petri y las dejó crecer durante varias semanas al hongo solo para ver qué pasaba. Y este trabajo, él dividió la parte distal y proximal porque empezó a ver que el hongo como que deformaba su crecimiento en la caja de Petri. Entonces empezó, acá tenía la fuente y entonces de este lado proximal a la fuente y del lado distal. Y este trabajo lo presentó en un congreso de ecología química hace unos años y sacó el primer premio en la presentación oral. Y bueno, y lo que encontró fue lo siguiente. Este es el crecimiento del hongo en la situación control y con el volátil. La curva de arriba representa cuando estaba percibiendo hexenil y fíjense que de este lado lo que quiere decir es que creció más, es como si se estuviera escapando, ¿no? Estaba creciendo más de este lado que del otro. Y en cambio, cuando miramos la zona proximal, no hubo cambio en el crecimiento. Entonces, si bien no sabemos si es tóxico, no sabemos qué señales químicas está produciendo ese hongo y si cómo le está transmitiendo el mensaje a la hormiga, lo que sí podemos saber es que el hongo es capaz de percibir ese olor. Y entonces que el volátil de este hexenilacetato inducido por hongos endofíticos y micorrízicos afecta el crecimiento de la colonia del hongo. Y entonces hasta acá llegamos. ¿Cómo son estos tres simbiontes que pueden mediar la interacción planta-herbívoro? Es que el endofito y la micorriza estaría colaborando sinérgicamente en la liberación de un volátil común de hoja verde, el Z3, hexenilacetato, y que el simbionte de la hormiga lo reconoce y podría modificar la recolección y generar este rechazo de morado. Por las dudas les quería contar un poquito más de este volátil de hoja verde y por dónde estamos viendo. En el año 2017 Ameye hizo un metaanálisis y lo que vio es que como les había dicho antes, que el ambiente abiótico puede inducir la producción de volátiles, están los inductores en rojo. Que el daño por herbívoros lo induce, que el daño por patógenos lo induce, ¿sí? Y que estos volátiles inducidos por distintos factores bióticos o abióticos podrían generar una atracción o una preferencia de los enemigos de estos herbívoros, podrían tener efectos antimicrobianos, ¿sí? Y cambios en las hormonas y en el estrés oxidativo de esas plantas. Y una cosa muy interesante que miró Ameye, que también se habían visto en algunos estudios, es que la inducción de este volátil o la emisión de este volátil de hoja verde también podía generar en plantas vecinas la producción de defensas antiherbívoros. Entonces es un volátil muy común, inducido por muchos, que se produce muy rápidamente, y una cosa que había notado en ese metaanálisis es que los microorganismos inducen una producción mucho mayor que los herbívoros. Él no miró, ni siquiera lo dijo porque no lo hizo, porque no había estudios, pero no miró los simbiontes, y Juan, con su tesis, lo que estaba agregando o agregó es que los simbiontes también inducen este volátil y que la producción de volátil podría ser el responsable de otros resultados que vimos previamente, como por ejemplo por Pablo, de que la presencia de plantas con endofitos podría estar generando protección por asociación a las plantas vecinas, ¿no? Una dicotomía, un alolio. Es solo un mecanismo que podría ser alternativo, complementario o no podría estar actuando, y Pablo lo que está tratando de ver es si también no podría haber un mensaje que se esté transmitiendo por las raíces o por los hongos formados en micorrizas. Pero bueno, hasta ahí estamos, y entonces, bueno, algunas conclusiones y preguntas
que nos quedan, y es que con estos trabajos hay una nueva mirada, ¿no?, de la percepción y de la inclusión de los volátiles, de las señales químicas de las plantas, en un contexto donde empezamos a contemplar muchas especies, algunas que no están en contacto y que son invisibles, y me parece que muchos estamos reclamando de que los estudios se hagan en un contexto de comunidad donde hay muchos componentes involucrados y que pueden interactuar, ¿no? Y cómo las relaciones planta-herbívoros pueden ser modificadas por los simbiontes. Me parece que todavía, si bien creo que aprendimos un montón, queda entender el significado ecológico, evolutivo y agronómico de estas interacciones y de estos cambios químicos en las plantas, y me parece que nos pueden dar herramientas para mejorar ciertas especies. Por ejemplo, si pensamos su capacidad de asociarse con unos formadores de micorrizas, y entonces que esas plantas podrían estar más protegidas que aquellas que no, que se mejoraron en contra de esa capacidad de micorrizar, y también de manejo, ¿no? La importancia de los simbiontes no solo a través de la provisión de nutrientes, sino que también cómo pueden modificar las interacciones. Y entonces, si nosotros logramos en este punto optimizar esos canales de comunicación tan antiguos entre insectos, plantas y microorganismos, creo que podríamos tener prácticas que generan menor producción de agroquímicos y pensar en otros beneficios para la sociedad. Preguntas, bueno, yo no puedo entender todavía si realmente este simbionte, este volátil es central para la estructuración de las comunidades vegetales o animales, si es clave, si es un mecanismo complementario, alternativo, si es importante en determinados contextos. Queremos hacer experimentos a campo, teníamos diseñados experimentos a campo, que el que quiera hacerlos, bienvenido, tenemos muchas ideas para compartir y ver si esta cosa, ¿no?, si hay señales por arriba y por abajo que podrían estar afectando. Y bueno, y la otra cosa es esta cosa de los compromisos entre rasgos, ¿no?, que quizás es menos costoso en determinadas etapas de crecimiento tener volátiles como defensas, y otros son los alcaloides, que son más pesados, que quizás tienen más nutrientes, y entonces como la planta tendría estos compromisos. Y bueno, no sé cómo se mantiene esta señal, ¿no?, evolutivamente, esta señal tan común, y que podría tener tantas funciones. Así que bueno, hasta ahí llego. Una cosa que les quería decir es que en la próxima reunión de ecología armamos un taller para aprender más de la simbiosis y para difundir lo que estamos haciendo, para que conozcamos más, para que muchos de ustedes o de los ecólogas que trabajan con distintos organismos se den cuenta que están trabajando con un holobionte, que tiene un montón de simbiontes, y entonces espero que puedan participar mostrando, preguntando, aprendiendo, y que empecemos a ver este trabajo de ahora, de cómo hay un montón de insectos que tienen, la figura la pongo porque es hermosa, además del contenido, ¿no?, pero hay un montón de insectos que tienen simbiontes obligados o facultativos, y que entonces su alimentación, su forma de crecimiento, su distribución podría estar afectada por estos simbiontes, y espero que podamos incorporarlos a nuestros estudios. Muchas gracias. Había puesto una foto, pero la digo porque no sabía, pero digo que hubo mucha gente que cuidó los experimentos de Juan. Los chicos y un gato en la casa, no solo novia y familia, sino que estaban las macetas acá y nadie se podía acercar, y las catas también no se podían. Así que gracias. Bueno, tenemos buen tiempo para preguntas, si quieren. Preguntar a Marina. Te digo que no. La primera, ¿cuál es La factura. Me parece fascinante el modelo que nos acabas de mostrar. Para mi mente pragmática tiene muchas variables. Yo Ya lo saldría sé, porque corriendo. lo soy con la familia. Y en mi mente simplista lo que me estaba imaginando era que tiene una predicción, y es que las plantas sin endofito deberían desaparecer en la naturaleza. Y mi pregunta era, ¿ocurre esto? ¿Es cierto?
en realidad la cuestión es así, no todas las gramíneas pueden tener estos endofitos. Estos endofitos aparecieron antes de que se diferenciaran las nuevas gramíneas. Te puedo mostrar la filogenia, digamos, y el origen, y entonces son más viejos los endofitos que las plantas. Una cosa, el hongo se transmite de una generación a otra y no se puede, o es muy raro que se transmita a una planta vecina. Claro, entonces, si se pierde, y hay tendría que ser seleccionadas. bueno, y una cosa que pasa, que estuvo Wunder estudiando bastante sobre su doctorado y algunos trabajos yo también participé, hay factores de estrés que hacen que la planta le corte el carbono y el hongo se muera incluso y no se transmite a las semillas. Incluso Pablo ha hecho experimentos en los que vio que la defoliación puede afectar la transmisión del hongo, entonces constantemente están apareciendo plantas sin endofitos. La pregunta es cómo se mantiene el otro, y es que le da gran ventajas, muchas ventajas pequeñitas. Ahora, estos resultados más complicados evolutivamente, lo que pasa es que este cry for help también es complicado de explicar. La planta con endofitos le está confiriendo protección a las semillas que perdieron el endofito. Porque si está en el vecindario, nosotros vimos que son menos atacadas de los pulgones. Entonces, en parientes y en no tan parientes, porque en trébol también el endofito está compartiendo beneficios. No son tan privados. Bueno, y ahí es donde, pero no es el único sistema en el que cuesta explicar cómo las plantas defienden también a otras plantas en el vecindario. Pero evidentemente se mantienen y están. Y por muchas veces. Bueno, me encantó la charla. La verdad que me sorprendió mucho el tema de que los volátiles pueden afectar a las hormigas. Eso me pareció muy impresionante. Porque es completamente inesperado. Perdón, si me expliqué mal. No sé si el volátil es el que, porque la planta... Bueno, pero por lo menos eso... No lo quise decir, yo creo que está metido... Parecería que sí, que esté involucrado. que podría. Mi duda es, en el experimento ese que hiciste, viste que tenían las plantas con endofitos y que estaban con micorrizas y sin micorrizas, y vos las cambiabas todos los días. O sea, no, el de las macetitas en la arena. Macetitas, sí. En la arena esas tenían suelo, siempre con micorrizas, y había pero además cuando medían volátiles, ¿era un nivel constitutivo o inducido? Porque las hormigas producen daño. No, pero en esas plantas nosotros todos los días les cambiamos las macetas y le poníamos nuevas. Ahora empezó la herbivoría y ahí empezó a producir. Claro, cuando cambias las macetas empieza de vuelta, o sea que es constitutivo, estás midiendo el nivel básico, digamos. Sí, que ahí empezamos a decir que constitutivo inducido por el hongo, ¿no? Pero constitutivo, ustedes dirían constitutivo. Sí. Tenemos datos y el daño genera un aumento en la producción, eso está en el Fiorenza tal del mismo volátil. Y de otros también. Pero no hay interacción con el endofito, aumenta tanto en las menos como en las más. Sí, o sea que el aumento es el mismo. Ahora, si hay un umbral que empieza a marcar, no sé, pero es tan raro que sea todo. A mí me encanta, porque me facilita un montón de cosas, ¿no? Pero es casi todo ese volátil. Sí. Hola. Bueno, nada, me encanta toda esta charla, me parece fantástica. Tenía una pregunta en términos de estos volátiles de hoja verde, que vos decís que el semillacetato encontrás que es el mayoritario o el que produce el efecto. Cuando hacen el ensayo del crecimiento del hongo en la caja de Petri, ¿probaron algún otro volátil de estos de hoja verde para ver si también tiene un efecto y no sea, o sea, que lo que ustedes están viendo es simplemente porque hay uno o dos, sino que se usa? No, incluso pensamos en poner, sí, no lo hicimos. Sí, curiosidad, no. Y la verdad que teníamos ganas de hacerlo en el hongo dentro de la colonia y todo, y no nos dio el cuero, nos vino la pandemia, entre otras cosas, pero sí. Sí, da para un montón. La verdad es que si alguien quiere hacerlo, pues me iría directo al corazón, porque me parece que hay un montón de preguntas y un montón de cosas para hacer sumamente interesantes, y realmente me parece que dejar ese mensaje y también estudiar a los hongos por separado, y realmente creo que tenemos que avanzar por ese lado, y que hay herramientas que podríamos usar quizás para controlar a las hormigas. Sí, lo mismo lo decía Jorge, puede también jugar con los volátiles y con las hormigas y ver cómo asocia
proyectos para ofrecer. Marita, me confundí un poco. Es la interacción entre el volátil y las micorrizas la que produce un efecto tóxico, no sé qué, en el hongo. En realidad nosotros lo que estábamos era recolectando lo que produce la planta en la parte aérea. No tomamos lo que pasa en la parte subterránea, que podría pasar otras cosas. Nosotros embolsamos... ¿Todas esas plantas estaban con micorrizas? Bueno, teníamos tratamientos con y sin micorrizas dependiendo del experimento. Cuando tenemos las parcelas ahí, ese suelo tiene. Entonces en todas. Hay una parte que podría ser distinta. Yo les mostré que la colonización era la misma, ¿no? Que las E más y las E menos tenían la misma colonización. Hay algunos resultados, y Cintia nos va a ayudar a entender un poco más, que hay diferencias quizás en las especies que están colonizando una planta con endofito o no. Por suerte en ese experimento tuvimos la misma colonización total. O sea, no es la cantidad. Ahora, si son distintas especies y las especies toman distinto carbono o pueden generar distinta producción de volátiles, no lo sabemos. Pero otra vez, yo no medí a las cifas solas ni medí los volátiles del suelo, que también hay un montón de estudios que están mostrando que hay volátiles subterráneos. Otra dificultad para medir, pero algo interesante para saber. Bueno, pregunta. ¿El teléfono descompuesto? ¿Qué? Vemos el resultado del teléfono compuesto. ¿Quién fue el otro? ¿Qué llegó? A mí me dio una reversión. Nos solemos y nos tocamos sin vernos. Se fue la negación. Se perdió la negación, ¿no? ¿Qué pasó? Las hormigas son las pervertidas. Pasa cada cosa en la colonia. Me dio la